Bienvenidos al objetivo número 6 de la lección número 2. En esta lección hablamos acerca de lo que es la madurez espiritual y el objetivo de esta clase es que dice, aprendamos a escoger hábitos, pensamientos y relaciones que nos ayuden a lograr la madurez espiritual. Aunque viendo todo esto, es el tema de todo este curso, lo que es la madurez espiritual. En la lección número 6 vamos a analizar más en detalle esto. Aquí no vamos a dar la definición. Recuerden, cuando estudiemos la lección número 6 de escribir pasajes bíblicos en su cuaderno de la columna titulada Espiritual. En esta ilustración podemos ver lo que usted ha estudiado hasta este momento. Si vemos este círculo, es como que la vida de cada creyente que ha empezado a creer en Jesús. Esta persona es un nuevo creyente que tiene un cuerpo, tiene una mente, tiene una vida, y cuando conoce al Señor Jesús, comienza a encontrar su meta, su camino, es lo que tiene que buscar. Pero cuando vemos la flecha, nos apunta hacia la única meta que debe de tener el creyente, y esa meta es la madurez y la comunión con Dios. Que esto, la madurez y la comunión con Dios, va a hacer posible que podamos glorificar a Dios. Si podemos observar esta imagen, nos daremos cuenta que al observar esta ilustración vemos que la meta del creyente se orienta únicamente hacia Dios y debemos de avanzar hacia esa meta cada día. Ese tiene que ser nuestro diario vivir. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, cada día que nos levantamos, cada día que estamos de pie y tenemos vida y respiramos, nuestra única meta debe de ser la madurez y la comunión con Dios. Únicamente a través de la comunión con Dios vamos a poder desarrollar una vida de madurez que al final va a glorificar a Dios en nuestras vidas. La aplicación número 12. La pregunta es, ¿describe esta ilustración una vida dinámica? Cuando les mostré la ilustración del círculo que representa la vida del creyente y tiene una flecha hacia la madurez y la comunión con Dios, la pregunta es, ¿describe esa ilustración una vida dinámica? Seguramente que la respuesta es sí, porque recordemos cuando hablábamos de dinámica tiene que ver con movimiento, tiene que ver con acción, y cuando entonces el creyente conoce a Jesús, recibe a Jesús en su vida, tiene que comenzar un movimiento hacia, en este caso, hacia Dios. Entonces, ustedes tienen que escribir una respuesta de por qué describe esto una vida dinámica. Pero bueno, algunas cosas que usted puede incluir tal vez es que realmente está haciendo una progresión hacia una meta. Y en este caso, la meta es la madurez y la comunión con Dios. Todas las decisiones que hagamos respecto, por ejemplo, aquí tienen que ver los hábitos, los pensamientos, las relaciones, deben ser hechas con la vista puesta en la meta de la madurez espiritual. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos que si yo tengo una meta, que si yo tengo una meta en la vida, cada día me voy a esforzar por alcanzar esa meta. Quizás no voy a correr, quizás no voy a dar grandes pasos, pero si doy un paso a la vez en cada una de estas cosas, voy a ir camino a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ahí tiene que ver que mis hábitos tienen que ser
renovados, mis hábitos tienen que ser transformados. Alguien dijo con mucha certeza que los hábitos buenos son difíciles de adquirirlos y fáciles de perderlos, pero los hábitos malos son fáciles de adquirirlos y difícil de perderlos. Entonces tenemos que aprender a hacer hábitos buenos que van a ser difíciles de adquirirlos, pero si nos descuidamos van a ser fáciles de perderlos. En cambio, si los hábitos malos son fáciles de adquirirlos y difícil de perderlos. Lo mismo tendremos que hacer con nuestras decisiones, nuestros pensamientos, por ejemplo. Cada día tendremos que progresar si realmente esto que estoy pensando es correcto, esto que estoy pensando está bien. En la anterior clase habíamos hablado acerca de la madurez mental, que tiene que ver con nuestros pensamientos. No podemos darle la oportunidad de que esté pensando en cosas que van en contra de Dios. También les había explicado del principio del segundo segundo, que el primer segundo es algo involuntario, algo que nos toca en algún momento dado ver, pero ya el segundo segundo es pecado si seguimos pensando en algo que no está bien. Entonces, en esto tendremos que trabajar en nuestros pensamientos, como decíamos, derribando todo argumento, todo falso argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, cuando hablamos de las relaciones, esto tiene que ver con quienes nos relacionamos. O sea, las personas que nos rodean están ayudándonos a alcanzar la meta hacia Dios, nos están ayudando a poder alcanzar la madurez espiritualmente. Entonces, por eso tal vez en algún momento dado, tal vez tendremos que hacer un alto si vemos que una relación de amistad no nos está ayudando. Porque recuerden que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, hemos sido llamados a ser la sal de este mundo. Eh, es bueno tener amistades por todo lado, pero nosotros tenemos que afectar a esas personas. Pero si ya esas personas comienzan a afectarnos a nosotros, quizás tendremos que hacer un stop porque no nos están ayudando a alcanzar la meta de la madurez espiritual. Entonces, estas tres cosas, hábitos, pensamientos y relaciones, nos van a ayudar a poner una meta bien puesta en la madurez espiritual. Si nosotros aprendemos esto, vamos a alcanzar esa madurez en el Señor. Vamos con el siguiente objetivo. Aprender del modelo de Jesús. El objetivo 7 tiene que ver con describir la vocación de siervo de Jesús e identificarnos como siervos de Él. Objetivo 7 dice, describir la vocación de siervo de Jesús e identificarnos como siervos de Él. Ciertos principios bíblicos parecen ser difíciles de entender. Ya descubrimos que Dios nos apartó para llegar a ser muchos hermanos. Si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos capítulo 8, versículo 29, nos dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice a los que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, la meta de todos los creyentes es ser a la imagen de Jesucristo para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros somos hermanos de Cristo también cuando hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. Y la pregunta que surge entonces es, ¿cómo puedo parecerme a Jesús?
La pregunta surge cuando recordamos que Jesús fue, o sea, o habitó entre nosotros sin pecado, pero era Dios en forma humana. Entendamos un simple pero muy importante punto. Se refiere al papel de siervos en que nos asemejemos a Jesús. Entonces dice, si nosotros queremos parecernos a Jesús como nuestro Salvador, realmente el papel que tenemos que imitar, el modelo de Cristo, es siendo siervos, siendo siervos. Cuando nosotros aprendemos a identificar lo que Jesús hizo en la tierra con respecto a su servicio, en eso nos vamos a asemejar mucho más a Jesús. Y esto es muy importante entender porque cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y en el reino de Dios, obviamente, los principios son muy diferentes a los principios del mundo, porque Él decía, el que quiera ser mayor, tiene que ser el que sirve, ¿no? O sea, el que quiere estar en una posición muy importante, tiene que ser el que más sirve a los demás. Y en eso nosotros podemos parecernos al Señor si diariamente copiamos, imitamos o nos proponemos ejercer el papel de siervos que hizo Jesús en esta tierra. La aplicación número 13. Lea el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y si usted lo ha encontrado, seguramente va a leer juntamente conmigo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, según Filipenses 2:5, ¿qué actitud o qué mente debemos de tener? Si leemos el 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensamiento, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál será ese pensamiento o esa actitud que tendríamos que imitar? O sea, dice, entonces haya también el mismo sentir, esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, la actitud que tenemos que imitar es la misma actitud que tuvo Cristo en la tierra, una actitud mental de servicio. Por eso dice, hay en ustedes también este sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y si leemos lo que habíamos leído, que él en que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esa actitud es la que tiene que haber en nosotros y la cual nos tiene que ayudar cada día a poder seguir imitando el ejemplo del Señor. La aplicación número 14 nos dice, según Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, ¿cuál fue la naturaleza que Jesús voluntariamente aceptó? Si tienen ahí su pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, se darán cuenta que dice la palabra del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la pregunta para la aplicación número 14 nos dice,
¿Cuál fue la naturaleza de Jesús que Jesús voluntariamente aceptó? La forma de siervo, porque dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo. Tomemos en cuenta esta palabra porque realmente esto nos va a marcar mucho a nosotros. Entonces, en la aplicación 13 decíamos que debemos imitar la actitud que hubo en Cristo. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tomar? Que Él, siendo Dios, tomó la forma de siervo. Esta naturaleza fue expresada según Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, cuando nos dice por humildad y obediencia, porque también dice, y estando en el versículo 8 de Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí lo que podemos ver es que el Señor se humilló, o sea, hubo una humildad totalmente completa en él y obediencia también al máximo. Me gustaría que vayan a Hebreos capítulo 10, versículo 7. Aunque lo podemos leer desde el versículo 5, Hebreos 10, 5, porque realmente esto que vamos a leer expresa una verdad que hizo Jesús. Dice en Hebreos 10, 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer este último. Entonces aquí lo que podamos ver cuando dice el Señor, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, algo que Jesús hizo es que, como decía aquí, o sea, las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, los sacrificios, todos ellos, al final no pudieron cumplir con la misión que tenían. Por eso, cuando Cristo vino a esta tierra, en el versículo 5, me gusta cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, aquí está hablando que Jesús se dio cuenta pues que el Padre no aceptó ninguna de las cosas del Antiguo Testamento y al final él tomó el cuerpo de un ser humano, en este caso viniendo a la tierra y habitó entre nosotros para hacer, como dice aquí, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. También recordemos sin duda la oración en Getsemaní, cuando decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está lo que está escrito en Lucas 22, 42. Entonces, aquí vemos que Jesús vino a esta tierra siendo humilde y obediente, pero más allá de eso, para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Él decía, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué enseñanza entonces nos da Hebreos capítulo 10, versículo 7, que describe la vocación de siervo de Jesús? Cuando hablamos de vocación estamos hablando de llamado, la inclinación a la cual el Señor tenía. ¿Qué enseña Hebreos 10:7? Entonces, ¿qué describe la vocación de siervo que tenía Jesús? Cuando dice en el versículo 7, leemos, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como está en el rollo del libro, está escrito de mí. Lo que podemos sacar de esto es que era la obediencia que tenía Jesús. Entonces, el llamado de siervo de Jesús era la obediencia al Padre, ¿no? En todo el sentido, su obediencia. Eso es lo que describe la vocación de siervo de Jesús. Entendemos ahora por qué Pablo, Santiago y Judas, si ustedes van a ir a los libros en los cuales escribió el apóstol Pablo, el libro de Santiago y el libro de Judas, cada uno de ellos se presentan como siervos de Jesús, siervos de Jesucristo. Por eso dice, ahora entendemos por qué ellos se identificaron a sí mismos como siervos de Jesucristo. Esta es la forma para llegar a asemejarnos a Jesús. Les pregunto, ¿cuántos quieren parecerse a Jesús? Seguramente todos levantarán sus manos y dirán, yo. ¿Y cómo entonces puedo parecerme siendo siervo de Jesucristo? Así como Pablo, Santiago y Judas se llamaban en sus cartas siervos de Jesucristo. Porque dice, no somos salvados del pecado tomando en cuenta solamente nuestra salvación, sino que somos también salvos o salvados para servir. Entonces, cuando nosotros ya recibimos la salvación, el día que hemos tenido la experiencia de tener un nuevo nacimiento, hemos sido salvos desde ese día. Pero ¿para qué somos salvos entonces? Para servir. Entonces, después de eso dice, aceptamos una relación de obediencia a Jesucristo. Jesús se transforma en nuestro amo y nosotros por amor en siervos entregados a su voluntad. Dice que en el tiempo de Jesucristo el título de Señor que se le daba, ¿verdad? Eran los títulos máximos que se les podía dar a una persona. Al emperador, por ejemplo, se le podía llamar Señor, a los gobernantes. Entonces, cuando nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor, realmente es como que el soberano, Él es el gobernante máximo, pero como dice en esta parte, cuando nosotros aceptamos nuestra relación de obediencia a Jesús, de hacernos siervos de Jesucristo, Él se transforma en nuestro amo, en nuestro Señor. Y nosotros, por amor a Él, a Jesucristo, nos convertimos en siervos entregados a su voluntad. La salvación, juntamente con sus alegrías, que tiene una vida llena de gozo, con la victoria y también muchas libertades que nos da, porque cuando como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Teniendo todo esto, el gozo, sabiendo que tenemos la victoria de nuestro pecado y siendo libres, esto dice que la salvación se convierte en más que una experiencia, es más que simplemente una oración en la cual uno dice, acepto a Jesús en mi corazón. La salvación tiene que ver una nueva vida en Cristo, que tiene una vida de victoria, tiene una vida de pruebas, pero por sobre todo tenemos a Dios de nuestro lado que camina con nosotros y pues cada día debemos experimentar la nueva vida en Cristo. Dice, por medio de la salvación llegamos a comprender en toda su dimensión nuestro propósito. Entonces, cuando yo obtengo la salvación, recibo la salvación, en ese momento luego a comprender por qué estoy aquí en esta tierra. Imitamos el ejemplo de Cristo en su obediencia, en la cual Él dice, tomó forma de siervo. Entonces, si nosotros queremos parecernos a Jesús, debemos aprender a ser siervos también. Y dice, somos creados entonces para glorificar a Dios. Nuestra meta se asemeja a Jesucristo y dice, además, nuestra meta es ver restaurada nuestra comunión con Dios. Entonces, nuestra meta es hacernos semejantes a Jesús en lo que Él hacía, en lo que Él decía, en cómo Él se movía en esta tierra. Y la segunda parte, nuestra meta es tener comunión con Dios. Por eso todos los días no podemos estar sin buscar a Dios. Esa tiene que ser nuestra comunión, nuestro diario vivir. Dice, tal relación llena nuestro más profundo deseo de propósito en la vida. Por lo tanto, debemos declarar, como el apóstol Pablo decía,
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Eso es lo que el apóstol Pablo tenía claro. Ya sea que estaba vivo, iba a glorificar a Dios. Y aun si le tocaba morir, él decía, igual Cristo va a ser glorificado, magnificado en mi cuerpo. Entonces también él decía, para mí el vivir es Cristo, ¿no? O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, nuestra vida tiene que ser, ya mientras estemos en la vida, vivos, glorificando al Señor. Y un día cuando nos toque partir, también será para la gloria de Dios.